Elden Ring, la sensación del momento, el juego del año. Todo el mundo está hablando de él, va a ser el GOTY, predicen algunos, a pesar de que estamos recién a principios de año. La culminación del viaje de Miyazaki, la obra maestra. Sí, bueno, capaz llegué un poco tarde para el hype, pero no importa. Cualquier cosa que encontremos en YouTube serán halagos y análisis donde se hable de lo fantástico que está hecho el juego a nivel técnico y sobre cómo lograron crear un mundo abierto único dentro de la estética de los Souls. Hay miles de videos explicando cómo este juego resuelve ciertos problemas de los juegos de mundo abierto o cuestiones relacionadas a la misma obra de Miyazaki. Elden Ring es un gran videojuego, no sé si llamarlo revolucionario, tampoco perfecto. Dayo tiene un muy buen análisis del juego que les recomiendo mucho, pero hoy quiero hablar de otra cosa, de otro problema. No quiero llamarlo problema, pero hay mucha gente que se frustra, y con un poquito de razón, a la hora de jugar un Souls, y no lo termina porque no tiene ganas de renegar tanto con un videojuego y considera que podría ser un poco más fácil. Hoy quiero hablar de la dificultad, aspecto sumamente característico y también controversial en los juegos de la saga From Software. Quiero que hablemos de cómo Elden Ring le da una vuelta de tuerca a su dificultad y cómo de alguna manera, y desde mi punto de vista, le da una solución a esos jugadores. Solución entre muchas comillas. Si estás interesado en el análisis y la discusión de las ideas y temas centrales que subyacen la trama, la narrativa, la filosofía y la estética de los videojuegos, te invito a suscribirte para que puedas ver todos mis videos. Probablemente si estás jugando Elden Ring y leíste el título de este video, dijiste: ¿Elden Ring benevolente? Pero si me morí 80 veces intentando matar a este desgraciado que me encontré por ahí, me reventó la cabeza y cuando finalmente lo pude matar me dio solamente 2000 runas. 2000 runas no es ni un cuarto de nivel. Sí, tranquilos, ya voy a eso. Siempre existió la eterna discusión de si los juegos de From Software necesitaban un modo fácil, un modo más accesible para jugadores que no tienen tanto tiempo para dedicarle al juego o para personas que simplemente quieren pasar un buen rato sin tanto estrés. Para que ellos pudieran disfrutar de estos legendarios títulos. Pero la conclusión a la que muchos llegan es que todo el sentido del juego, toda su experiencia y todo el mensaje que transmite su jugabilidad perdería sentido. Digamos, hay formas de rebuscársela y simplificar el juego. La forma de jugarlo fácil hoy en día sería ver guías y elegirte alguna raza que tenga ciertas ventajas, como el mago, por ejemplo, con el cual podés pegar de lejos. También podemos invocar un amigo que te ayude, pero no mucho más. El resto es aceptar las reglas del juego e intentar 1.000.000 de veces. Pero agregar un modo fácil, común y corriente a los Souls, como por ejemplo hacer que nuestro personaje haga más daño, o que los enemigos hagan menos daño, o que tengan menos vida, o que la inteligencia artificial sea más estúpida. Ese tipo de cosas arruinaría todo el propósito del juego, tiraría por la borda el sentido y la experiencia que significa jugar un Souls. Tengo un video hablando de la jugabilidad de Dark Souls, vayan a verlo. Entonces, ¿qué es lo que hace Elden Ring? Bueno, no hace nada de eso que mencioné, porque Elden Ring no se enfoca en ser fácil, sino que se enfoca en ser benevolente. Pero José, ¿a qué carajo te referís por benevolente? Bueno, el diccionario define a la persona con benevolencia como persona que tiene buena voluntad o afecto hacia alguien sobre el que tiene poder o autoridad, en especial que se muestra indulgente o tolerante. ¿Y cómo se traduce esto a Elden Ring? Bueno, en principio, Elden Ring saca el mayor partido posible de su mundo abierto y nos ofrece la posibilidad de ir enfrentando los desafíos a medida que nos vayamos sintiendo capaces. Es decir, podemos ir con un boss que nos revienta e intentar matarlo, y si somos jugadores experimentados, a lo mejor después de unos cuantos intentos, lo hagamos. Pero si no tenemos ganas de renegar, simplemente damos media vuelta y nos vamos a hacer una mazmorra y a matar a un jefe más fácil, juntar experiencia, mejorar equipamiento y cuando estemos listos, volvemos y nos enfrentamos nuevamente. Pero claro, a ver, alguien podría decir: ah, pero en Dark Souls 3 podías volver a los otros niveles y seguir farmeando. Y no, porque eso no era divertido. No era divertido volver a donde ya habías estado para matar a los enemigos que ya habías matado. No. Acá nos están dando la oportunidad de ir a explorar un
inmenso universo lleno de secretos y cosas por hacer y cosas por descubrir y encima podemos mejorar nuestro equipamiento y nuestras habilidades para después poder continuar en la historia. Es decir, es tan divertido que hasta incluso si los jefes principales no nos dieran problema, igual lo haríamos, saldríamos a explorar. Pero el punto es ese, que no sentimos ese estancamiento al jugarlo. Cuando jugaba Dark Souls, a veces pasaba un montón de días seguidos intentando matar a un mismo jefe. A vos, sí, a vos, Rey sin nombre. Eran días en los que me preguntaba si valía la pena seguirlo intentando. En cambio acá, basta con dar media vuelta e ir a seguir explorando. Obviamente en algún momento vamos a tener que matar, digo, si no váyanse a jugar It Takes Two, qué sé yo. Tengo un video hablando de eso. Pero acá nosotros vamos a ser quienes tomen la decisión de cuándo estamos listos para enfrentar cada desafío. Y hay desafíos difíciles, muy difíciles, pero el punto es que nos podemos seguir divirtiendo mientras nos preparamos para cada desafío. Y eso hace que disfrutemos más, hace que sintamos el juego más benevolente, su universo menos hostil y que nos den ganas de jugar todos los días, porque sabemos que siempre habrá algo nuevo para seguir avanzando de alguna manera y nunca vamos a sentir que estamos estancados. Y no saber que hasta que no pasemos por encima de ese jefe no vamos a poder hacer absolutamente más nada en todo el juego. Cuando jugaba Dark Souls siempre tenía un juego de respaldo para cuando me hartara de morir 80 veces con el mismo boss, pero acá el mismo juego es el respaldo y eso hace que se vuelva más atrapante y más inmersivo y que siempre tengamos ganas de volver y seguirlo jugando. Elden Ring no es piadoso, ni tampoco es altruista, no se sacrifica a sí mismo ni a su dificultad, ni tampoco su experiencia para que más gente pueda jugarlo. Mantiene todo eso, pero es benevolente, nos permite disfrutar un poco más porque es más tolerante. Claro que también te vas a frustrar y vas a querer revolear el joystick por la ventana, pero esas emociones son más llevaderas en este mundo porque acá es más difícil que nos sintamos estancados. También tenemos ciertas facilidades como por ejemplo las estacas de Marika. Esto para mí es también un gran acierto. Cuando morimos podemos respawnear o bien en la última hoguera o en estas estatuas que no nos recuperan los frascos pero nos dejan más cerca del objetivo. Entonces muchas veces morimos peleando un jefe y no tenemos que volver a cruzarnos medio mapa y matar a los 20 mismos enemigos para volver a llegar hasta donde estábamos. Otro ejemplo de tolerancia. A mí era algo que me frustraba bastante, es decir, yo quería una pelea justa con el jefe y no tener que llegar con media vida y solo 3 frascos de vida porque los bichos en el camino me habían reventado. Estas estatuas permiten que respawnemos más cerca y podamos pelear más fácilmente al boss, o no más fácilmente, quizás más justamente. Esto también muestra una pizca de buena voluntad por parte del juego. También están las invocaciones, las que ya conocemos, donde invocamos un NPC, y ahora también tenemos estas otras que invocamos con la campanita. Quizá los jugadores avanzados dirán que esto es hacer trampa, pero no, porque encaja bien con el concepto del juego y además tampoco es que son súper útiles. A ver, nos dan algo de tiempo para poder golpear al jefe sin que nos reviente y para poder pelear un poco más cómodos. Todo eso hace que el juego se sienta más llevadero. Y aún así, si todavía no podemos matarlo con esas invocaciones, nos damos media vuelta y nos vamos a explorar nuevamente y volvemos cuando nos sintamos listos, tanto en habilidad personal como en poder de nuestro personaje. El gran acierto de Elden Ring es que, más allá de todos esos elementos que nos ayudan en los combates, la ayuda más grande constituye un rasgo del juego en sí, y ese rasgo es su mundo abierto. Ahí está el verdadero giro en la dificultad, volviendo de esta manera más interesante la exploración, fomentando a que salgamos a explorar ese vasto universo lleno de desafíos y que a nuestro propio ritmo vayamos avanzando en la historia. Nadie nos apura, podemos tomarnos el tiempo que queramos y nunca dejar de pasarla bien. Elden Ring es benevolente con el jugador, mucho más que todos sus predecesores. Esto vuelve más amena la experiencia, pero no arruina el sentido y lo que significa jugar uno de estos juegos, sino que le da otro aire. Pero también presenta un gran desafío y si ustedes son jugadores experimentados, pueden jugarlo como cualquier otro Souls y enfrentar el desafío haciendo caso omiso de la benevolencia del juego. Gracias por llegar hasta acá. Si te gustó este video te invito a que te suscribas y a que me dejes un like, y si hay algún otro juego del que te gustaría que hable, por favor sugerímelo en los comentarios que con gusto lo voy a hacer. Mi nombre es José o JB y esto es Ideal Game.